Hoy en día la radio nos resulta de lo más corriente, como muchos otros aparatos, como el televisor, el teléfono, los aviones, los autos. Convivimos normalmente con todo eso. Pero imaginemos por un minuto cómo sería el mundo sin la radio, cómo fue el mundo sin la radio. Esto no fue hace mucho tiempo. Y eso nos puede dar una idea del impacto que provocó la irrupción de este aparatito. Las primeras personas que escuchaban las viejas radios a galena se santiguaban al escuchar las voces extrañas que emanaban las radios. Y muchos hablaban de las voces malas, de cosas de brujería. Y ahora quizás esto nos esté dando la pauta o sirva para explicar por qué la radio se mantuvo vigente a lo largo de tantos años y pudo sobrevivir a tantos embates. ¿Se dieron cuenta? Es que a las radios las carga el diablo. Hoy en Radionauta, Betty Elizalde declara que quien es solo una voz no es nadie. Además, visitamos el casting de actores y cantantes con el que el humorista Delford da forma a la nueva versión del mítico programa La Revista Dislocada. Y visitamos al mentor del Museo de la Palabra, el archivo de voces humanas más grande del mundo. Hoy por hoy, cuando hablamos de Internet, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, hace algunas décadas en la Argentina, esa palabra, Internet, quería decir otra cosa. Y su significado, que aún no pienso develar, estaba íntimamente ligado al inicio de la carrera de una de las locutoras más emblemáticas de la Argentina, como es Betty Elizalde. Claro, ustedes a esta altura se estarán preguntando ¿qué quería decir Internet en la Argentina hace algunos años? ¿Y qué tiene que ver esto con el inicio de la carrera de una locutora? Bueno, se van a tener que quedar a ver la primera parte de la entrevista con Betty Elizalde. Betty Elizalde, había en verdad una marca de medias y bombachas ¡Qué memoria! que se llamaba investigador. Internet. Ajá. ¿No? Cuando Internet no existía. No existía y eso lo descubrió Carlos Solanós, que yo nunca lo había registrado. Había un aviso grosero, yo tenía 17, 18 años cuando empecé, y que decía, qué silueta el locutor. Ahora están de moda de nuevo esos avisos horribles, poco creativos. ¡Qué silueta! Y la locutora respondía, porque usó bombachitas Internet. Y a mí me parecía, era la época de la radio gritada, bueno, el estilo así muy brillante, muy arriba, no se hablaba, no se susurraba ni cosa por el estilo, ¿no? Todo era muy arriba, muy brillante. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bueno, y entonces yo empecé en ese momento, cuando la radio tenía este estilo, que desde ya que yo no me había propuesto inventar nada, pero a mí no me gustaba. Cuando lo tenía que hacer lo hacía, pero no me gustaba. Y ¿viste? Internamente sentía un rechazo. Por eso, señores y señoras, muy buenas tardes. Con ustedes la orquesta Aníbal Troilo. Bueno, entonces yo, para jorobar de loca y de piantada que era, sigo siendo, pero no importa. Entonces te llegaba ese aviso y yo pensaba, es el colmo de la guarangada, de la ordinariez. Y cuando el locutor decía, le decía el tono brillante, ¡qué silueta! Y mi respuesta no tenía nada que ver con el tono, ¿no? Con el clima que creaba el locutor. Yo decía, porque usó bombachitas Internet. ¿Y cuáles te parecen que son, no sé si se podría decir las claves, pero por dónde pasa la sensualidad de una voz en la radio, ¿no? Vos decís, bueno, tenés que ser sensual en la radio. Tiene que ver el tono, tienen que ver las pausas, el prolongar las palabras. En voz, digo, ¿no? Primero es componer, te diría, un personaje, cosa que yo hace rato, años, dejé de hacer. Un día dejé de ser un personaje en la radio porque me lo propuse para pasar a ser una persona, es decir, para empezar a hacer un trabajo de comunicación integral, periodismo o paraperiodismo, que es lo que yo digo que hago, ¿no? Es componer un personaje, es ser un actor, y para trabajar en radio es importante conocer técnicas actorales.
es algo que se siente, aparte de técnicas que podés aprender, es algo que se siente, pero es muy interesante lo que vos decís, porque lo que más crea climas en la radio es el silencio, es el arte del silencio la radio, como en la música. No hay, si vos no conocés el valor de un silencio, no existe la música, ¿no? Bueno, vos sabés, mira, este programa tiene como una especie de lema, que es apreciar el sonido para escuchar el silencio. Y a partir de esto, a todos los entrevistados les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué presencia tiene el silencio en tu trabajo, ¿no? Como valor expresivo. Bueno, es esto que más o menos me comentabas. Pero es un valor fundamental y es muy difícil de manejar el silencio, porque en general se confunde con el bache. Nadie puede enseñarte la duración de un silencio, por eso digo que es algo que surge de adentro, que te conecta con un mundo de sensaciones y de ideas. Nadie te puede decir cuánto dura un silencio. Si el silencio en este texto y en esta frase dura milésimas de segundos, si dura un segundo, y en otro lugar dura 2 segundos o 3, ¿por qué no? Lo que ocurre es que, curiosamente, manejándonos en el medio del sonido, los profesionales le tienen mucho miedo al silencio, no solo por una razón profesional, sino porque los seres humanos le tenemos miedo al silencio, y más en esta época. ¡Qué buena música! ¡Samba! En unos minutos nomás, la segunda parte de la entrevista con Betty Elizalde. Pero ahora tienen que trabajar ustedes. Es el momento para el lucimiento personal de cada uno de nuestros radionautas. Es el momento del test. En la comedia musical de Miguel Coronato, No te aflijas, Carolina. ¿Quién era la voz de este locutor que protagonizaba el programa No te aflijas, Carolina? ¿Ismael Rudi, Guillermo Caram o Alejandro Romay? La respuesta estará en unos minutos aquí en Radionauta. Además de haber sido un éxito radial impresionante, la revista Dislocada marcó un antes y un después en la comicidad argentina. En ese programa se formaron actores de la talla de Carlitos Balá, Jorge Porcel, Julio de Gracia y tantos otros. Su mentor fue y es Delfor, que por aquellos años, alentado por Enrique Santos Discépolo, comenzó a hacer este programa y fue realmente un exitazo. Pero muchos años después, Delfor vuelve a su primer amor y hace una nueva versión de la revista Dislocada, para lo cual convoca a actores, cantantes y espíritus radiales que puedan interpretar el sentido de aquella revista Dislocada. Para eso convocó un casting y ante semejante cita de honor no podíamos faltar. Hoy nos están filmando aquí y no va a haber ni una pausa porque nos filma Canal A del programa Radionauta. ¿Cómo comenzó la revista Dislocada? Con mucho esfuerzo, como pasa siempre, no es fácil imponer una cosa, poner una cosa nueva, ¿no es cierto? Entonces me pidieron hacer una prueba en la radio, y la sorpresa mía fue que en un momento miro hacia el control y el que estaba en el control era Enrique Santos Discépolo, ¿no? Escuchando. Entonces hicimos el programa completo, 1 hora. Cuando termina, sale él y pregunta por mí quién era el responsable del programa. Entonces nos saludamos y me dice, muy bueno, este programa es muy bueno. Dice, pero no es para mí. Parece que en la radio dijeron que a ver si que le servía a él para lo que estaba haciendo en ese momento en el radio, un programa que hacía a las 11 de la noche. Y me dice, esto tiene que hacerlo usted. Y digo, sí, bueno, pero lo difícil es eso. Ah, querido, luche, luche, luche. Toda la madrugada
rojo vino, pone alada, que das la vida por nada. La revista Ilocada tiene una particularidad, tiene un sello porque es un estilo que es inconfundible, el ritmo es inigualable, no es fácil de lograrlo, se logra con muchas cosas, tiene muchos secretos. Yo a los que vienen nuevos y lo saben, les inculco el ABC de la actuación. El ABC es muy simple. Dicción, leer interpretando el libreto, que es muy difícil, no es lo mismo leer que leer interpretando. Acá tiene el teléfono, señora, sírvase. Por no sea bruto usted, Manuel. Le he pedido que me traiga las llamadas inscritas de no papel, no el aparato mismo, hombre. No, usted me pidió el teléfono, acá tiene el teléfono. A través de la revista Ilocada salieron personajes muy importantes que la gente todavía no los olvida. Deben ser los gorilas, por ejemplo, la frase se usó para contraseña de la revolución, según me dijeron, contra el general Perón. Los personajes, a la pelotita, no me pise la víbora, y tantos dichos quedaron en la historia. Este es un casting que sale al aire, prácticamente sale al aire porque la gente que viene es consciente de lo que yo quiero y por lo general a todo le doy el visto bueno. Hasta ahora creo que entre la gran cantidad de gente que ha venido para los 6 programas, son muy pocos los que no han pasado por el micrófono. Escuchando los viejos programas, te encontrás con que no cambió nada, cambian los nombres nada más. Me gusta trabajar con público, porque sabes la repercusión, sabes lo que camina y lo que no camina, como decimos nosotros. Si puede ser o no puede ser, y si no hay que cambiarlo. A las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, alguna vez a alguien se le ocurrió retenerlas, y así fue como la voz humana en crónicas, en debates, en discusiones, en monólogos, en todo tipo de expresión quedó registrada en las grabaciones. Porque la voz humana, que estaba condenada a desvanecerse en el aire y a ser parte del olvido, fue retenida por las grabaciones desde los cilindros de seda hasta la actualidad en todo tipo de soportes. Con este mismo espíritu conservacionista de la voz humana y casi arqueológico, Jorge Di Noia fundó en su propia casa de Villa Adelina un museo, el Museo de la Palabra, que es quizás el archivo de voces humanas más importante del mundo. Museo Nacional de la Palabra tiene 2.800 voces depuradas, desde la primera voz humana grabada el 24 de diciembre de 1877 por Thomas Alva Edison hasta la actualidad. Según la UNESCO está declarado como patrimonio histórico. Yo recibí una oferta de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para llevarse este material de $550.000. No lo vendí. Así situada contra las viejas hélices del crepúsculo, en torno a ti da vueltas. Muda mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes. Yo tengo ahí un cassette con grabaciones desde 1936 hasta casi la actualidad. Un conjunto de 10 cassettes donde están las figuras más importantes de la radio argentina. Y
espero que mi nieto continúe, si no, cuando yo no esté, se cerrarán las puertas y se terminará el museo. Bueno, hemos escuchado a Tito Esquipa en la comparsita. Quédate en Radionauta. En la comedia musical de Miguel Coronato, Pa, no te aflijas, Carolina. Es la voz de Alejandro Romay, que en 1948, al ingresar a Radio Rivadavia, fue escuchado por la empresa Molinos Río de la Plata, que lo convirtió en su locutor exclusivo. Al ser además el auspiciante del programa No te aflijas Carolina, lo llevaron a Radio El Mundo a compartir el aire con Olga Zubarri, Juan Carlos Torri y Mariano Mores. Sigan testeando sus conocimientos sobre la radio aquí en Radionauta. ¿Y cómo le fue con el test? Bueno, va a haber renovadas chances en cada una de las emisiones de Radionauta. Pero ahora es el turno de ver la segunda parte de la entrevista con Betty Elizalde. Parece que hay como un molde único de voz en general. Antes las radios se distinguían por los locutores, ¿no? En gran parte. De acuerdo. Y quizás, digamos, vos como Betty Elizalde sos una marca en ese sentido de voz, ¿no? Que dicen, acá hay otra cosa. ¿Te parece que ahora existe como un modelo único de voces y de manejo de los silencios también? Sí, hay una... pero eso tiene que ver con lo empresarial. Algunas emisoras de FM empezaron a tomar locutoras o locutores con un timbre de voz, con un sonido de voz muy similar, y se les daba un curso para que hablaran todas iguales. ¿Por qué respondía a los objetivos de la empresa? Porque si mañana esa locutora que tenía un espacio de 4 horas se iba porque tenía mejor oportunidad, o la querían echar, ponían a otra, eran intercambiables. Entonces no en la audiencia no producía perturbación, alteración. La voz era igual, el decibel era el mismo. Y bueno, para decir hora, temperatura y humedad y con quien estás transando, no se necesitaba demasiado. Y me daba pena porque seguramente muchas de esas personas serían muy talentosas, pero les tocó también otro tiempo, ¿no? Donde no es tan sencillo imponerte por una personalidad, por una forma por un estilo, por un sello que te caracterice. Pero el objetivo era que ninguna se destacara. Claro, la estrella no es el locutor, sino que es la radio. Es la radio, pero en FM por ahí en algunas emisoras le salió, en AM no. En AM hubo una emisora de primerísima línea que dijo, esta es la onda, echamos a todos los Nelson Castro, Héctor Larrea, ¿viste? Magda, echamos a todos. Y ponemos, al estilo de FM, gente que no tenga trayectoria, que no tenga repercusión, y el que escucha AM está muy enganchado con el conductor. ¿Sabes cómo se llama el programa de Nelson Castro? ¿No sabes cómo se llama mi programa? El escuchador, yo no hablo de oyentes, el escuchador dice, lo dijo Betty, lo dijo Héctor, lo dijo Lalo, no dice en el programa tal. Sos una voz nada más. Yo hace 30 años que dejé de ser solo una voz, que empecé a ser una persona. Pero en general cuando hablan, la voz de Betty Elizalde. Y evidentemente se han quedado detenidos en el tiempo, no se han enterado del proceso de evolución que uno ha seguido, ¿no? Claro, además, es una manera de descalificarte también. Ser simplemente una voz es no ser nada. Betty, ¿cómo es tu relación, cómo ha ido siendo tu relación con los que vos llamás los escuchadores de radio? Porque ahora, bueno, tu cara es conocida porque has hecho televisión, pero antes, imagino que habrá habido todo un momento en donde era tu voz exclusivamente, ¿no? Vos fíjate qué cosa curiosa, lindo esto que me decís, porque yo me hice conocida físicamente a través de la radio. Después, bueno, obviamente la gran repercusión de la televisión. Pero a mí me conocían mucho la cara porque yo hice un programa durante muchos años que se llamaba ¿Y a mí por qué me escucha?
con una tremenda promoción gráfica. Estaba Radiolandia, Antena, Julio Cor, glorioso Julio Cor, auspiciaba el programa. Y entonces en todas sus revistas, que eran infinidad, ¿no? Tenía la promoción de Betty Elizalde, así que por mi programa de radio, entonces la gente me identificaba mucho por esa publicidad gráfica, ¿no? Con tu decir sensual y toda esa historia desde las bombachitas internet hasta ahora, habrás tenido, supongo, escuchadores que te invitaran a salir o que quisieran conocerte, que fueran a la radio. Y que se habrán desencantado tanto, porque es terrible. Es difícil responder a la imagen que un escuchador tiene de alguien. Puede ser Valeria Massa, esto lo digo en serio, puede ser Valeria Massa, a la que se identifique por la voz y después se la conozca personalmente y que te desencante. Es así, no estoy exagerando. Pero a mí siempre me interesó más, lo digo sinceramente, que alguien me parara por la calle y me dijera: Betty, yo le agradezco tanto aquel reportaje con Eduardo Galeano o con Chabela Vargas. Me acuerdo de una frase que dijo: le agradezco aquel libro que usted recomendó en la radio. Bueno, para mí son esos los valores. Me metí en eso porque quise, pude haberme metido en otra línea que a lo mejor me daba más plata y más repercusión, pero no me da el cuero, no me animo, ya creo que estoy perdiendo hasta el espíritu crítico, ¿no? Y aprovecho para que me entretengas porque estoy harta de escucharme. Y llegamos al final del programa de hoy. ¿Qué se le va a hacer? Todo termina, pero la semana que viene nos reencontramos nuevamente aquí en la pantalla de Canal A. Recuerden que nos pueden contactar a través del sitio web de Canal A, que es www.canalaonline.com. Además, allí están también todos los horarios de emisión de Radionauta que varían según los países, así que mejor véanlo ahí, que va a ser muy claro. Nos reencontramos la semana que viene aquí cuando nuevamente ensuciemos el éter de América Latina con nuestro grito de guerra. Apreciar el sonido para escuchar el silencio. Apaga.